Hola, bienvenidos de nuevo al curso de Introducción a la Instrumentación. Vamos a ver lo siguiente. Hoy vamos a hablar un poco de lo que es el diagrama de flujo de proceso. ¿Sí? El diagrama de flujo de proceso, conocido como PFD, es un documento especializado que describe gráficamente los elementos clave de una instalación o proceso completo. Pero debido a esa especialización, es posible que nunca haya visto o usado alguno. No obstante, es una piedra angular para el desarrollo temprano organizado de cualquier proceso complejo y es un registro valioso de ese proceso para la planificación estratégica. Son herramientas invaluables para la definición del alcance del proyecto. Estas representaciones esquemáticas son utilizadas por gerentes corporativos, planificadores estratégicos, diseñadores de proceso e incluso agencias reguladoras porque manejan la información macro más grande. Esta cantidad de materia prima se convierte en esta cantidad de producto, usando esta energía se transforma en estas formas. Algo así podemos proponer a la hora de elaborar un PFD. Todo en unas pocas hojas de dibujo y tablas limpias y ordenadas. Un PFD es la representación fundamental de un proceso que describe esquemáticamente la conversión de materias primas en productos terminados, sin profundizar en los detalles de cómo ocurre esta conversión. Define el flujo de materia y servicios como agua y energía eléctrica. Define las relaciones funcionales básicas entre los principales equipos. El PFD define la capacidad de un sistema enumerado. El PFD define la capacidad de un sistema enumerando las condiciones mínimas, normales y máximas. Incluye rango de flujo, presión, temperatura y posiblemente algún otro parámetro definitorio para ese proceso. Los PFD están estrechamente asociados con los balances de materia que se utilizan para determinar las materias primas y los servicios necesarios para lograr un resultado o producto deseado. Un balance de materia también se conoce como balance de masa. Los PFD también pueden proporcionar o inferir información relacionada con un balance energético en lo que respecta a los servicios necesarios para realizar la conversión de materiales. Se prefiere un balance de materia en unidades de masa. Los cálculos de ingeniería a este nivel macro se realizan típicamente en unidades de masa en lugar de unidades de ingeniería, es decir, libras por hora en lugar de galones por minuto. El balance de materia comienza con un cálculo de masa realizado para una serie de condiciones mínimas, probablemente unas pocas condiciones normales y después se hace para condiciones máximas. El dibujo que termina como el PFD registra los resultados de esos cálculos que luego sirve para definir la cantidad de producto que producirá un producto o una instalación y los recursos y utilidades que se necesitan para lograr ese resultado deseado. Estos cálculos no abordan los detalles o el tamaño de la tubería, ni las medidas o los controles del proceso. En su lugar, se centran en cómo lograr los resultados finales sin abordar los detalles de cada paso. Los equipos de diseño de proyectos utilizan un PFD durante esta etapa de desarrollo para documentar las opciones de diseño en este estudio. Los planificadores y gerentes estratégicos utilizan un PFD para definir las capacidades de sus instalaciones. Los estudios de viabilidad y el trabajo de definición del alcance utilizan un PFD antes de comenzar los diseños detallados. Los PFD no solo están asociados con nuevas construcciones. Dentro de una instalación operativa, un grupo de diseño de toda la planta y la administración del sitio pueden usar un PFD para documentar los requisitos para producir diferentes productos o usar diferentes recetas y proporcionar un marco para la optimización de las instalaciones en apoyo de los cambios de producción. No existe un estándar industrial generalmente aceptado que ayude a desarrollar el PFD. Existe la norma ISA 5.1 y esta define cómo se pueden representar la instrumentación en un PFD. Un PFD típico muestra el producto fabricado o tratado por la planta, las materias primas necesarias para este producto, los subproductos producidos por el proceso, los materiales de desecho que deben eliminarse, las presiones básicas del proceso, las temperaturas y los flujos necesarios para producir el producto y el equipo principal necesario. Se muestran los tramos de tubería importantes, pero las tuberías se muestran los tramos de tubería importantes, pero la tubería no tiene el tamaño normal en un PFD y no se muestran las tuberías auxiliares y de servicios. También se puede incluir una descripción escrita del proceso, aunque solo sea para enfatizar ciertas características críticas del proceso. La mayoría de los PFD muestran un mínimo de detalle de equipo o control, mientras que otros pueden incluir un poco más. Hablemos un poquito del enfoque de detalle mínimo. Para que un PFD sea más eficaz a la hora de representar esquemáticamente los detalles críticos de un proceso en la menor cantidad de espacio, el proceso completo debe mostrarse en el menor espacio posible. Solo se describen los pasos principales del proceso.
La intención es simplemente mostrar que se ha realizado o se hará un cambio en un material o que se ha modificado un producto en lugar de las minucias de cómo se hizo ese cambio. Puede ser un desafío determinar qué se debe mostrar en un PFD, pero recuerde que el PFD es un esquema general. Siempre habrá un PNID hecho para desarrollar estos detalles. Uno debería pecar de eliminar los detalles en un PFD. Es importante no ignorar todos los detalles que deben ser representados en nuestro diagrama. El contenido del PFD lo controla principalmente el encargado del documento. Está más en el ámbito del ingeniero de procesos y la alta dirección y menos en el campo de juego del equipo de diseño del sistema de control. Con este fin, se proporciona poco o ningún tamaño de la línea, ¿sale? Se muestra muy poco control de proceso en un PFD, ya que esta información no es crítica para el balance de materia. Recuerde que para la mayoría de los proyectos, los componentes de control de proceso no son un componente de costo significativo en el presupuesto general. Las válvulas y los transmisores suelen ser significativamente menos costosos que un recipiente a presión asociado. Entonces, ¿qué se muestra en un PFD de detalle mínimo? Bueno, como se indicó anteriormente, los pasos del proceso que convierten el material de una forma a otra generalmente se muestran y los detalles de esa conversión están tabulizados de alguna manera como se muestra en la figura. Entonces aquí tenemos la información que podemos dar en base al proceso que estamos trabajando y bueno, principalmente las acciones que se están llevando a cabo dentro del proceso de manera general, no tan detallada. ¿Sale? Y aquí tenemos pues, algunas de las mediciones que se están llevando a cabo en este proceso. ¿Sale? Acuérdense que es un diagrama de detalle mínimo. Un PFD normalmente no muestra un punto de control de flujo o presión, porque estos no cambian el balance de materia. ¿Vale? Sin embargo, puede mostrar dónde se combinan o se dividen dos corrientes para formar una tercera, o posiblemente dónde hay una demanda de servicios significativos. Una regla empírica exitosa es mostrar detalles sobre el equipo solo si esa información tiene un impacto en el balance de materia, si hay un impacto significativo en la unidad, si hay un punto de transferencia de custodia, si la información necesaria para definir mejor el equipo de proceso cuando se implementa el diseño de detalle. Y si el equipo es especial, ¿a qué se refiere con que es especial? Bueno, en términos prácticos, especial, aquí probablemente significa tener un impacto significativo en el costo del proyecto, ¿sale? Entonces es un equipo que pues, puede costar más o puede ser un equipo que sea el menos costoso. Entonces hablemos un poquito del enfoque de detalle adicional. Los equipos de diseño de planta y los propietarios de plantas pueden querer que los PFD superen el enfoque macro de detalle mínimo, al incluir detalles de diseño de otra manera que de otra manera solo se aprecian en los PNID. O sea, podemos tener controladores de presión, de nivel y de temperaturas mostrados en los diagramas PFD. Estos equipos y propietarios pueden involucrar a los ingenieros de control de procesos al principio del proyecto para obtener información sobre los costos y los desafíos de implementación de las decisiones que se contemplan. Esas decisiones o los planes que surgen de ellas pueden documentarse en un PFD si se considera que son extraordinarias, ¿vale? O en otras palabras, si se considera que son muy costosas. Por lo tanto, los diseñadores del sistema de control tienen distintos niveles de participación en el desarrollo del PFD. El PFD puede incluir detalles de diseño como los principales puntos de medición, métodos de control, algunas válvulas de control y algunos analizadores de proceso. El PFD puede usarse como una guía o quizás incluso como los primeros pasos, en el desarrollo de los PNID, o quizás incluso como los primeros pasos para el desarrollo de los PNID. Luego, los detalles se duplicarán en los PNID y otros documentos del proyecto. Un solo PFD puede contener suficiente información para varios PNID. Una regla general es que un solo PFD puede contener suficiente información para desarrollar hasta 10 PNID. La finalización de un PFD es con frecuencia el punto de partida de la ingeniería detallada de cualquier proceso. Es más probable que un PFD se desarrolle en varios pasos. El propietario de la planta puede desarrollar un PFD preliminar para su documento de pensamiento, para establecer el proceso propuesto o un cambio de proceso para su consideración. El propietario de la planta también puede optar por utilizar otros métodos, como una descripción escrita, para definir el alcance del proceso. En cualquier forma, esta información se utiliza para establecer los criterios de diseño inicial para el proceso propuesto o el cambio de proceso. El PFD u otra información conceptual normalmente es revisado
El PFD u otra información conceptual normalmente es revisado por el equipo de diseño de procesos del propietario, los ingenieros de proceso y el equipo de planificación contratista de ingeniería antes de que comience el diseño detallado. La revisión es para asegurar que haya cumplido con dos criterios. ¿Cuáles son estos? Bueno, el primer criterio es el siguiente. ¿Hay suficiente información sobre el PFD para desarrollar el PNID en todas las disciplinas de diseño detallado? Esa sería la primera pregunta. La decisión de que se presente información suficiente probablemente sea mejor dejarla en manos de la entidad o entidades de diseño que utilizarán el PFD. El detalle número 2 es el siguiente. La información sobre el balance de materia está presente para respaldar con la experiencia de los equipos de compra y de diseño del proyecto, la identificación y especificación del equipo de largo plazo. Interpretemos qué cosa es largo plazo. Bueno, es un término utilizado para describir equipos o componentes que requieren mucho tiempo para adquirir, diseñar, fabricar y enviar. En otras palabras, es un equipo que debe comprarse al principio del proyecto. Los criterios de largo plazo deben ser definidos por la dirección de construcción o los grupos de compras, ya que cambia entre industrias y proyectos. Hablemos un poco del esfuerzo del diseño inicial. El propietario puede hacer un gran esfuerzo e invertir una gran cantidad de tiempo, dinero y experiencia en un proyecto antes de desarrollar cualquier PFD. Un proyecto puede comenzar con el brillo en los ojos de alguien o con la voz susurrante en una noche. Podríamos vender mucho más productos si tuviéramos una planta nueva y más eficiente. Podríamos vender un producto nuevo como un jabón, pintura, bicarbonato de sodio, tisú, entre algunos otros más que podemos vender, ¿no? Siempre que pudiéramos producirlo de una manera rentable mediante el uso de un nuevo proceso, nuevos materiales, diferentes técnicas o incluso una nueva planta. Podríamos hacer nuestro producto mejor o más barato. Entonces, necesitamos reducir la contaminación o tener menos subproductos. El brillo en los ojos o la voz susurrante en la noche se entrega luego a un grupo de personal experimentado para un mayor desarrollo. Si el proyecto propuesto es una nueva planta, el grupo incluirá gerentes de la empresa y especialistas como consultores, ingenieros, asesores inmobiliarios, gerentes de compra, equipos de marketing, expertos en ventas y otro personal de apoyo. A medida que los conceptos maduren, el grupo evolucionará en equipos que desarrollen al menos un tamaño general y una ubicación para la planta, un plan de marketing para el producto y un plan financiero para establecer y controlar los costos. Luego, se define un proceso preliminar con un PFD y se determina la fuente y los costos de las materias primas. Si toda esta información es favorable, los ejecutivos de la empresa pueden decidir continuar con el proyecto. Este plan conceptual basado en la parte en el- Este plan conceptual basado en parte en el proceso definido por los PFD podría especificar que la planta se ubique donde estén disponibles las materias primas, la electricidad, el agua y una mano de obra adecuada. La parte económica del plan tendrá los costos definidos con base de manera general en el contenido de los PFDs, así como la experiencia de la gerencia y los diseñadores con escala de costos calculada para la duración del proyecto. El plan económico incluirá los pronósticos de rendimiento de producción, así como el costo planificado de las materias primas combinadas y manejadas para proporcionar un costo unitario y el margen para las unidades de producto vendido. En última instancia, el proyecto podría estimar el retorno de la inversión. Aquí lo vamos a conocer como el ROI, eso es el retorno de la inversión, ¿sale? Que con suerte estaría por encima del umbral de la empresa para nuevos proyectos. Entonces, si el costo de inversión está por debajo del umbral de la empresa, el proyecto simplemente no se aprobará. Hablemos un poquito de la planificación continua después de que se toma la decisión de continuar con el proyecto. El equipo, el equipo ejecutivo asegura el terreno necesario y se completa. El equipo ejecutivo asegura el terreno necesario y se completa un conjunto de documentos de definición de alcance. Si bien el tamaño del equipo individual no es parte de un PFD, la experiencia y la perspicacia técnica puede estimar la cantidad de terreno que se necesita para el proceso que se muestra. Esta información sirve como punto de partida para la ingeniería de detalle. Cuando el propietario realiza este trabajo inicial, antes de la participación de un equipo de diseño detallado, el PFD inicial o preliminar y otras descripciones del proceso desarrolladas por el propietario se incluyen en estos documentos de alcance. Muchos propietarios utilizan contratistas de ingeniería independientes para la ingeniería de detalle.
Otras empresas tienen personal y capacidades internas y prefieren realizar el diseño de ingeniería detallado por sí mismas, el quién no es el importante, sino el desarrollo del PFD. ¿Sale? El proceso de averiguar qué hacer, cómo hacerlo, cuánto costará y la confianza de que se lograrán los objetivos de producción y costos es lo único importante. El proceso de averiguar qué hacer, cómo hacerlo, cuánto costará y la confianza de que se lograrán los objetivos de producción y costos es lo más importante. Cuando se va a utilizar un contratista de ingeniería independientemente, el propietario utilizará documentos de alcance como un PFD para ayudar a asegurar los servicios del contratista a través de licitaciones competitivas o algunos otros procesos de selección. Cuando se va a utilizar un contratista de ingeniería independientemente, el propietario utilizará documentos de alcance como un PFD para ayudar a asegurar los servicios del contratista a través de licitaciones competitivas o algunos otros procesos de selección. Espero que este video te haya servido como parte introductoria para lo que son los diagramas de flujo de proceso que estaremos viendo más adelante en este canal. Muchas gracias por tu tiempo y nos estamos viendo en el próximo video.